Les vamos a pedir que se acomoden. Vamos primero a ordenarnos. Sabemos que la cuestión es de poco espacio, pero hace unos años escuché una frase que sirve para definir esto y es que esto es un buen problema. Gracias de verdad al Señor porque los trajo a cada uno de ustedes acá, porque hoy como parte de lo que queremos hacer es enseñar acerca de la gratitud, al Señor, y eso es espectacular que ustedes estén acá. Gracias al Señor, gracias al grupo de alabanza, creo que nos introdujo de una manera perfecta para este tiempo, y por supuesto gracias a cada uno de ustedes que trajo algo. No sé al final qué va a salir, no sé al final qué vamos a comer, si brevas con brevas o natilla con natilla, pero de verdad es muy emocionante para cada uno de nosotros. Para mí lo es, y creo que para cada uno de ustedes este día en especial. Así que les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, que nos acomodemos y que hagamos una oración para iniciar. Amado Dios, gracias te amo, Señor, por este día, porque en medio de un mundo que corre, que va a gran velocidad, en el que nosotros muchas veces también nos metemos en esa misma onda, qué bueno es poder parar un momento y evaluar todo en nuestra vida, incluyendo, por supuesto, cómo estamos contigo, Señor, y parar y decir gracias, Señor. Gracias porque todo lo que permites en nuestras vidas es perfecto, hace parte de tu voluntad y de tu soberanía. Y lo que te pedimos para este momento, para este tiempo, es que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, es que seas tú trayendo convencimiento y convicción a nuestras mentes de lo que habla tu sagrada palabra. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía hace solo unos instantes, bienvenidos a nuestra reunión de acción de gracias. Esta es una celebración que por primera vez la hacemos así, con este nombre. Los años anteriores cerrábamos nuestros estudios del día miércoles de mitad de semana y hacíamos una comida y quizás no la promocionábamos tanto, entonces no llegaban tantos. Esta vez dijimos, desde el año pasado para esta época, dijimos el otro año tenemos que hacer un día de acción de gracias, entonces nuestro plan es repetirla todos los años. En otros lugares del mundo, principalmente en Estados Unidos, hay iglesias que vienen celebrando este día por muchos años. Y aunque no es un mandato bíblico o una fecha que estrictamente hay que cumplirla, y si no, no es una iglesia bíblica, sí es una fecha que nosotros podemos tener en nuestro calendario y es una fecha que nos da o nos marca una buena oportunidad para dar gracias al Señor. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Bueno, el origen se debe a que en 1562 un grupo de cristianos puritanos, ellos llegaron del Reino de Inglaterra, como se denominaba en ese entonces, a la costa oriental de Norteamérica, hoy en día Estados Unidos, en un barco que de pronto ustedes lo han escuchado, el Mayflower, en español, la Flor de Mayo. Y ese grupo de puritanos venía huyendo, venían siendo perseguidos y querían llegar a un lugar donde pudieran practicar con tranquilidad su fe y por supuesto practicar el evangelismo. Ese grupo de personas que llegaron allí en 1620, corrijo la fecha, ellos cerca de la mitad murieron gracias a un fuerte invierno que hubo por esa época. Y un grupo de indígenas, los indígenas Wampanoag, les enseñaron muchas cosas, les enseñaron a cazar, a pescar, a cultivar. Y en 1621, es decir, un año después, la cosecha fue espectacular. Fue una cosecha exitosa que les alcanzó para cubrir sus necesidades y además para otros. Entonces, a partir de ahí, este grupo de peregrinos, este grupo de puritanos, empezaron a celebrar banquetes, a celebrar comidas para dar gracias a Dios por la provisión que Él les había dado, y compartieron, por supuesto, la comida con esta tribu indígena que los aceptó y que les enseñó todo lo que necesitaban, y lo hicieron como un gesto primordialmente de gratitud. No se sabe la fecha exacta o cómo siguió esa celebración, no se sabe si siguió celebrándose siempre en la misma fecha, en qué momento del calendario fue eso, pero sí se siguieron celebrando días de acción de gracias
cuando habían cosechas abundantes, ellos continuaron haciéndolo. Ya después, hacia 1789 y 1863, por cuestiones sociales, cuestiones políticas, se declaró allí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias el último jueves de noviembre, que es la fecha que nosotros tenemos precisamente hoy. Aunque la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos se ha secularizado bastante, como todas las celebraciones, en realidad debemos afirmar que su inicio fue un inicio de iglesia, fue un inicio de la comunidad cristiana, pero igual, aunque se ha secularizado, sigue siendo una excelente oportunidad para que las iglesias, particularmente los cristianos, recuerden el principio de la gratitud. Esto es una oportunidad para reconocer nosotros las bendiciones recibidas, al menos durante el último año. Y esta noche quiero que lo hagamos a la luz del Salmo 116. Entonces, acompáñenme en sus Biblias, por favor, al Salmo 116. Y ténganlo allí abierto porque vamos a estar moviéndonos ahí en este Salmo. Bueno, ¿qué es el libro de los Salmos? Los Salmos son una recopilación de canciones que han sido debidamente organizadas y cubren una porción histórica de más de 1000 años. Cubren desde Moisés hasta el regreso del pueblo luego del exilio. Fueron escritos por diferentes autores. El más conocido es David, y por eso casi siempre que uno expone un salmo, uno tiende a decir, David dijo acá, pero no todos los salmos son de David. Otro grupo que compuso bastantes salmos fueron los hijos de Coré. En un sentido, los salmos son como los cancioneros que hacíamos cuando éramos niños. ¿A quién le tocó hacer un cancionero cuando era niño? Uy, creo que muy poquitos. Bueno, a mí me tocó. A mí me tocó hacer un cancionero de música colombiana en el colegio. Y recuerdo que ese cancionero tenía canciones como Los Guaduales. Yo también tuve 20 años. Y había compositores allí como José Barrios, o estaba Silva y Villalba. Y bueno, ahí podríamos quedarnos, y sé que hay algunos que dicen, siga, siga, siga. En realidad a mí me costó un poco de trabajo, me tocó buscar otra vez en internet. Pero es una organización de canciones. Y este salmo en particular, el Salmo 116, hace parte de una sección dentro de los salmos que es conocida como el Jalel egipcio. Y esa sección incluye desde el Salmo 113, que hace un momento mencionaba Sebastián en la introducción a este tiempo, hasta el Salmo 118. Jalel en hebreo es alabanza. Entonces esas canciones se cantaban ya después, principalmente durante la Pascua, por ejemplo en Pentecostés, en la fiesta también de los tabernáculos, pero su contenido específico hace más razón al regreso de la liberación de Egipto, por eso se conoce como el Jalel egipcio. En la actualidad, esa sección de salmos son algunas de las porciones también seleccionadas, esos salmos del 113 al 118, son algunas de las porciones seleccionadas por las iglesias precisamente para la enseñanza durante las noches de Acción de Gracias. Normalmente, los salmos 113 y 114, es decir, los primeros de esa sección, se cantaban antes de la comida de la Pascua, y los salmos 115 al 118 se cantaban después. En los evangelios, particularmente Mateo y Marcos, indica que cuando Jesús compartió la cena con sus discípulos, ellos cantaron himnos y luego salieron rumbo al Monte de los Olivos. Así que es muy probable que el Señor Jesucristo y sus discípulos hayan cantado este Salmo 116 en esa última cena. Entonces, como sé que ya tienen allí abierto el Salmo 116, vamos a darle una lectura a esta porción de las Escrituras. Dice el salmista así: amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor diciendo: te ruego, oh Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte,
mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Yo creía, aun cuando decía, estoy muy afligido. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. En los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Este salmo puede ser dividido en dos grandes secciones. En la primera parte de este salmo, el salmista reconoce su amor a Dios porque el Señor escuchó sus oraciones y lo libró de la muerte. Esto lo encontramos nosotros allí en los versículos 1 al 11. La segunda parte es como tal ya la reacción del salmista por el favor recibido. Y esto es un voto de alabanza en el que él promete alabar al Señor públicamente. Quedará claro además en la exposición de este salmo que gran parte del propósito que cubren los salmos es de naturaleza didáctica. Así que estos salmos fueron escritos no solamente con el propósito de alabar al Señor, sino de instruir al pueblo. En una sola frase podemos decir que este salmo se resume en lo siguiente, y es que al recordar cómo el Señor lo libró del peligro de la muerte por su amor y gracia, el salmista se compromete a reconocer al Señor con el sacrificio de alabanza en el templo. Este salmo nos enseña a los redimidos que no pueden pagar el favor del Señor por sus bendiciones, pero pueden ofrecer acción de gracias y alabanzas de manera especial cuando se congregan, de manera especial cuando están juntos. Y eso lo veremos especialmente en los versículos 11 al 14, que es la versión donde los versículos donde más vamos a pasar tiempo. Pero antes veamos rápidamente todos los otros versículos para entender por qué el salmista estaba diciendo esto. Entonces el salmista lo primero que dice allí es: amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas. El amor allí es una respuesta de ese salmista por la obra, por lo que el Señor hizo. Es decir, que es una respuesta a Dios por el amor de Dios a Él. Como lo que dice primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios escuchó las peticiones de este hombre hechas en forma de súplica cuando él estaba allí postrado clamando misericordia. Como si Dios fuera un hombre, entonces mire lo que dice allí el versículo. Dice, porque a mí ha inclinado su oído. Entonces, ¿qué promete él? Dice, por lo tanto, le invocaré mientras yo viva. El Señor inclinó su oído ante mí, entonces yo le amo y entonces ¿yo qué voy a hacer? Le voy a invocar. Y ese invocar no significa solamente que lo va a buscar. La palabra tiene que ver también con la proclamación. Es decir, en este contexto, y ya que leímos todo el Salmo, es lo que está prometiendo que es que lo va a alabar públicamente, es que lo va a adorar públicamente. Y aún sin estudiar todo el Salmo, yo sí les hago una pregunta de entrada y es, ¿cuántas oraciones el Señor ha respondido a favor de ustedes este año? ¿Tiene usted de pronto la costumbre de apuntarlas para después hacer un check? Para después decir, vea, tengo por qué dar gracias porque el Señor respondió mi petición. Eso fue algo que aprendí hace unos años y es hacer listas de peticiones. Porque las listas de peticiones nos ayudan a ver a nosotros que el Señor responde a nuestras peticiones. Este hombre allí solamente comenzando dice, amo al Señor, ¿por qué? Porque yo le clamé. Le clamé cuando yo estaba dolido, le clamé en un momento de angustia. ¿El Señor qué hizo? Inclinó su oído ante mí. ¿Y entonces yo qué voy a hacer? Yo voy a proclamar su nombre. Yo voy a proclamar su nombre. ¿De cuántas situaciones de peligro lo ha librado el Señor? ¿Cuántas sabe usted? ¿Cuántas no sabe usted? En el caso de este hombre, fue situaciones que podían llevarlo a la muerte. Así lo dice el versículo 3. Dice, los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré.
No sabemos cómo ocurrió todo eso, pero fue, así como lo dice, como si las cuerdas de la muerte lo rodearan y trataran de llevarlo. Todo lo que estaba enfrentando ese hombre trataba de arrastrarlo hacia la muerte, como si hubiera sido arrastrado por una red de cacería, una red de esa que se tira para ver quién cae, y luego cuando alguien es ahí, cuando alguien es ahí atrapado, entonces se empieza a jalar. Pues así este hombre sentía que la muerte lo estaba jalando. El peligro fue tal que ese hombre sintió temor por su vida. Él dice que la angustia y la tristeza lo invadió. La angustia y la tristeza lo invadieron. Pero aún con confianza en el Señor y aún experimentando él físicamente dolor como si fuera a morir, ¿qué hizo ese hombre? Se echó a quejarse, empezó a alistar, empezó a compararse con los demás porque su sufrimiento era mayor. No. Vean el ejemplo de este hombre. ¿Qué dice? ¿Qué hizo? Invoqué entonces al Señor. Invoqué entonces el nombre del Señor. ¿Cuál es la única respuesta cuando las cosas no van como nosotros queremos? ¿Cuál es la única opción que nosotros tenemos para actuar sabia y sensatamente cuando parece que todo nos está jalando hacia el fracaso? Únicamente la oración. En definitiva, este hombre era un hombre de fe. No porque no sufriera o no porque tuviera certeza de su futuro y supiera que ese dolor, que esa aflicción le iba a durar un día, 2 días, un mes. Él no lo sabía. Este hombre era un hombre de fe porque cuando sentía miedo, entonces ¿qué hacía? Invocaba al Señor. Él sabía que si algo podía cambiar las circunstancias que él estaba viviendo, o si alguien podía cambiar las circunstancias que él estaba viviendo, ¿quién era? El Señor. Y entonces por eso dice ese hombre, entonces yo invoqué al Señor. Dice, yo invoqué al Señor. ¿Y qué invocó? Te ruego, oh Señor, salva mi vida. Te ruego, oh Señor, salva mi vida. Una oración muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. Este hombre entonces claramente un hombre de fe. Ahora, en el versículo 5 hay un cambio en el tono del Salmo. Pasando ahora de las aterradoras descripciones de su peligro de la naturaleza gloriosa a la naturaleza gloriosa del Señor. Él hace allí una lista de atributos que indica que el Señor se había revelado a él, que él había conocido al Señor cuando él lo liberó de la muerte. Miren el versículo 5, que son las palabras que él expresa allí. Dice, clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. ¿Dónde hemos escuchado esas palabras antes? Bueno, esas fueron las mismas palabras que el Señor le reveló a Moisés en Éxodo 34 para que las comunicara al pueblo. El Señor estaba revelando su carácter. Así que este hombre, por medio del sufrimiento, conoció al Señor en medio de las respuestas que el Señor dio a sus oraciones. Y por eso el salmista puede expresar allí con claridad, sí, compasivo es nuestro Dios, compasivo es nuestro Dios. Y entonces, ¿qué hace este hombre? Versículo 6. Dice, el Señor guarda a los sencillos. Entonces, ¿por qué dice este hombre esto? Bueno, porque él de manera práctica lo experimentó. Él ya sabía lo que era ser una persona sencilla o débil, como se puede también traducir esta palabra traducida en español como sencillo. Él dice, el Señor guarda a los débiles, el Señor guarda a los sencillos. Entonces él lo puede proclamar con certeza porque él lo ha vivido. Luego, entonces versículo 6, la segunda parte dice, estaba yo postrado y me salvó. Estaba yo postrado y me salvó. Ese hombre estaba postrado, literalmente estaba agobiado, débil, estaba en gran necesidad y allí es donde el Señor acude en su misericordia a salvarlo. Luego salmista entonces nuevamente hace como otro giro y entonces comienza a hablarse a él mismo, que es algo que hacen varias veces los salmistas. El hombre comienza a darse palabras de ánimo a él mismo, palabras que vienen como resultado de reconocer quién es el Señor. Ya conocí quién es el Señor, yo tengo certeza de quién es el Señor, entonces me voy a animar con la verdad. ¿Y qué es lo que dice ese hombre? Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Tranquilo,
Se está diciendo ese hombre, calma, calma, póngale su nombre ahí, calma, Javier, calma. El Señor que ha sido bueno, el Señor que me cuida, el Señor que me libró de la muerte, me librará. Calma, calma que el Señor está al control. Ya sabes quién es el control, calma. Entonces el salmista se está diciendo, no debo angustiarme. Más bien, ¿qué puedo hacer? Puedo entregar mis dificultades al Señor en oración, como ya lo he hecho. Y luego en el versículo 8 y 9, entonces este hombre profundiza en lo que el Señor hizo a favor de él con una triple descripción allí. Miren el versículo 8. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de tropezar. Pienso que aquí, ahora más que una oración, aquí el salmista está, como les decía hace un momento, ahora está instruyendo a la congregación. Ya él nos había narrado, ya él dejó claro en su canción anteriormente que él cuando estuvo en angustia oró, así que ahora el propósito de este versículo, el versículo 8, es dar instrucción. Aquí el salmista entonces está instruyendo a la congregación y recordemos que los salmos tienen ese componente además de didáctico, memotécnico para poder memorizar. Entonces el mensaje allí es que el Señor puede librar de la muerte, puede librar de la angustia y aún el Señor puede librar de las caídas. Eso es lo que está diciendo ese hombre. Y entonces ese hombre expresa su confianza para andar. ¿Por qué? Porque ya sabe quién es el Señor, ya se ha aplicado la palabra de Dios a sí mismo y además ha instruido al pueblo. Y entonces el versículo 9 dice que aún en medio de los peligros, él puede andar en un mundo cruel como en un mundo caído. Él dice, andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Qué está diciendo ese hombre? Está diciendo, sí, puedo vivir en santidad delante del Señor. Aún en medio de las aflicciones, aún en medio del dolor, aún en medio de las pruebas, yo puedo vivir en santidad porque el Señor me ha ayudado. El mismo Señor que me libró de la muerte, el que me libró de angustia, que me libró de las lágrimas del dolor, el que me libra de las caídas y de tropezar, el Señor me puede ayudar a vivir en santidad. Entonces ahora el hombre resume todo esto que ha aprendido, todo este aprendizaje, en una comparación entre los hombres y Dios que nosotros encontramos allí en el versículo 10 y 11. Dije alarmado, es decir, llegué a una conclusión asombrosa. Llegué a una conclusión que no cabe en la mente de un hombre. ¿Cuál es la conclusión? Todo hombre es mentiroso. Romanos 3. Todo hombre es mentiroso, dice el versículo 11, pero me salté el 10. Dice, yo creía, aun cuando decía estoy muy afligido. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. En medio de la aflicción de muerte confió en Dios, vio su respuesta, demostró que su fe era genuina porque clamó a Dios y en ese momento en que estaba ese hombre preso de pánico, se dio cuenta de la falla de las personas en cuanto a su voluntad y capacidad para ayudarlo. ¿Por qué? Porque él aprendió que solamente Dios es el que tenía la capacidad de librarlo de sus aflicciones. No sé si usted ha llegado a ese punto. Ojalá llegue pronto. Ojalá llegue pronto. Pero ese es el punto de toda la doctrina y de todas las escrituras. ¿Quién puede ayudarlo? Solamente el Señor. Este hombre entendió no solamente que habían hombres sin voluntad de ayudarlo, sino que el hombre no tiene la capacidad para ayudarlo. Él aprendió que no podía confiar en las personas, pero lo más maravilloso es que aprendió que sí podía poner su confianza en el Señor. Y esa fue nuestra primera sección en la que les dije que nos íbamos a gastar un poco menos de tiempo. Esa fue la situación. Y luego esa primera parte del Salmo en la que el salmista reconoce su amor por Dios, porque el Señor escuchó sus oraciones y lo libró de las aflicciones, lo libró de la muerte. Después de la primera parte, entonces viene la segunda parte. Y en esta parte del Salmo, en esta sección, el salmista muestra su reacción de gratitud por el favor recibido. Aquí el punto, ¿cuál es? Y es algo que ojalá ustedes se memoricen. Y el punto es que los redimidos no pueden pagar al Señor por librarlos de diferentes situaciones, como por ejemplo la muerte, pero pueden reconocerlo de muchas maneras y una manera especial es en medio de la congregación.
Eso es lo que aprendemos de esta segunda sección. Y el versículo 12 es el centro. Aquí resume la actitud de agradecimiento de un creyente genuino que ha recibido el favor del Señor. Préstele mucha atención a este versículo. Dice el versículo 12, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué daré al Señor por todo lo que ha hecho conmigo? ¿Cómo le pago? ¿Qué haré? También se traduce en la versión Reina Valera, se traduce como ¿con qué voy a pagar? ¿Cómo le pago? ¿Qué haré? ¿Cómo saldo esta deuda? Ahora que el Señor a este hombre lo libró de la muerte física, del sufrimiento, de las caídas, de tropezar, de irse tras el pecado, el salmista se pregunta, ¿cómo puedo pagar a Dios por su bondad? ¿Cómo puedo pagar a Dios por su bondad? No puede, por supuesto, esa es la respuesta. Su pregunta es una pregunta probablemente retórica, reconociendo ese hecho, y es que no hay ninguna manera que alguien pueda pagar al Señor. Acerca de este versículo en particular, Spurgeon dice lo siguiente, dice, el salmista no pregunta qué puede hacer para ganar más bendiciones, sino qué puede hacer para expresar su gratitud por las ya recibidas. Y en otro apartado también del comentario de Spurgeon sobre este versículo, él dice, por más que intentemos devolver algo a Dios, nuestras obras nunca serán proporcionales a su gracia. Solo podemos vivir en gratitud y en obediencia. Solo podemos vivir en gratitud y en obediencia. Así que la respuesta correcta es reconocer lo que el Señor ha hecho. Y entonces este hombre, para reconocer y como gratitud, dice cómo va a reconocer, cómo va a responder. Y está a partir del versículo 13. ¿Y qué dice este hombre? Alzaré la copa de la salvación. La copa de la salvación, esta es la única vez que se menciona la frase copa de mi salvación específicamente, así en las Escrituras. Hay varias interpretaciones que han surgido. En este caso, puede estar relacionada específicamente con el ritual del santuario, es decir, con el derramamiento de libaciones en el altar junto al sacrificio de alabanza, que era algo que se hacía en la ley mosaica. La palabra calificativa de copa es salvación y puede indicar la copa que es para su salvación o la copa que fue el efecto de la salvación. Y yo pienso que hace más relación con este segundo sentido, y es con tomar la copa por el agradecimiento por la salvación. Esta es la celebración que se hace en respuesta a la oración hecha en el santuario. Es una proclamación ahora del nombre del Señor. Dice allí el versículo 13, alzaré la copa de la salvación y ¿qué más haré? Invocaré el nombre del Señor. Es una declaración pública de la persona y de la obra del Señor a nombre de este hombre, a favor de este hombre. En Éxodo, esa alabanza pública estaba acompañada además por el sacrificio de alabanza y por una libación, un derramamiento de bebidas, de vino principalmente. Lo que es evidente aquí es que la respuesta adecuada de un creyente es levantar la copa de su salvación, lo que simboliza alabanza y agradecimiento por los favores recibidos. Y además de levantar la copa y proclamar el nombre del Señor, este hombre dice, versículo 14, cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Y al final del Salmo, este hombre vuelve a mencionar esos votos. En el versículo 18 dice allí, al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. ¿Cierto? Y el contexto está allí en la primera parte del versículo 19, finalizando el Salmo, dice, en los atrios de la casa del Señor, lo cual indica que hace referencia a los votos en las oraciones públicas, votos de alabanza que probablemente fueron hechos durante el tiempo que el hombre estuvo afligido. Es decir, cuando él estuvo afligido, una vez es liberado de la aflicción, entonces, si él hizo votos en su aflicción, entonces él ¿qué dice? Estoy obligado por juramento a pronunciar su alabanza en el santuario. Estoy obligado porque hice un voto a ir a pagarlo. Y un ejemplo de esas alabanzas públicas
de ese reconocimiento, de esas proclamaciones públicas, lo encontramos en el Salmo 50, dice el versículo 14. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Hemos dicho que los redimidos no pueden pagar al Señor por ser librados de una u otra cosa, incluida la muerte, pero pueden reconocerlo. ¿Y pueden reconocerlo cómo? De una manera especial en medio de la congregación. Y ese es el punto y esa es la razón por la que escogí este salmo para enseñarlo esta noche. Pero hay una pregunta intermedia allí. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera librado a este hombre de la muerte? Como lo afirmó él allí en el versículo 8. Bueno, la respuesta lógica es ni siquiera hubiera escrito este salmo, ¿cierto? Pero una pregunta un poco más allá. ¿Qué hubiera escrito este hombre si quizás el Señor no hubiera librado de la muerte o de las aflicciones, como no lo hizo con él, a algunos de sus familiares o a algunos seres queridos? La respuesta está allí en el versículo 15. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Los salmos, como les he dicho, tienen un elemento didáctico, basado en lo que el individuo aprendió, en la experiencia a la que él se refiere. Él entonces cree que la congregación debería aprender y memorizar unas verdades. Y esta es una de esas verdades. En este caso, ¿cuál es la verdad que él quería que la congregación aprendiera? Que aun si el Señor no libra de la muerte, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Esa palabra estimada significa apreciada, naturalmente es un sinónimo, o también significa muy valorada, o significa rara también. En este versículo indica que Dios no trata la muerte de los santos con indiferencia. Lo que significa es que Él no la trata como algo raro, como algo ocasional. No, significa que Él no la trata como algo sin valor, como algo a lo que Él no aprecie. Significa que la muerte de los santos es algo que Él valora mucho. Él se preocupa tan profundamente por la vida de los santos que no permite que nadie muera fuera de su plan o sin su aprobación. Él no permite que nadie muera fuera de su plan o sin su aprobación. Hay un tiempo. Y una vez entonces el salmista cumple este elemento didáctico, regresa a su punto para reiterar en lo que estaba. Ya enseñó, cumplió con enseñar, pero ahora él continúa. ¿Y cuál es su punto? Que el creyente verdadero agradece al Señor, pero lo desarrolla un poco más, indicando que el creyente verdadero es un siervo del Señor y ofrece alabanzas públicas. En los últimos 4 versículos el salmista promete ofrecer alabanza, pero primero afirma su lealtad al Señor. Dice el versículo 16, ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo. Ciertamente yo soy tu siervo. ¿Qué significa? Tú obraste a mi favor. Tú escuchaste mi oración. Tú me libraste. Entonces yo soy tu siervo. Entonces yo soy tu siervo. Este hombre con fe y con humildad confirma su condición de súbdito. Él está confesando un servicio obediente y una lealtad al Señor. Esta también hace parte de la respuesta en agradecimiento al Señor. No sabemos en realidad mucho de este salmista. Noten que ni siquiera les he dicho el nombre porque no lo conozco, no está revelado. Podría haber sido David, puede no haber sido David, puede haber sido cualquiera de los otros. Así que no sabemos quién era su madre, pero este hombre, mire lo que dice: siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. Yo soy el hijo de tu sierva. Quizás su madre fue una mujer fiel, quizás su madre fue una mujer temerosa del Señor. Y ese salmista reconoce que el Señor lo ha librado de las tensiones, de las ansiedades del mundo al librarlo de la muerte, y por eso ahora él le pertenece como siervo, y él dice: yo quiero también seguir lo que hizo mi madre, probablemente. Él dice: yo ahora soy un siervo leal. Es decir, que una verdad aquí es que los redimidos pertenecen al Señor. Aquellos que hemos sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo y que hemos sido librados ya no de la muerte física, sino de la muerte eterna, ya no del sufrimiento de una enfermedad, sino del sufrimiento del castigo eterno en el infierno. Entonces la enseñanza, ¿cuál es?
que le pertenecemos al Señor, somos sus siervos. Y como resultado, el salmista alabará al Señor. Noten una vez más, versículo 17. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias, ya lo había dicho, e invocaré el nombre del Señor. El versículo 18, al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. Esos versículos son paralelos y cumple ese paralelismo que tanto tienen los salmos y son paralelos al versículo 13 y 14. Este hombre dice que él ofrecerá sacrificios de alabanza, que él proclamará el nombre del Señor. Todo parece indicar que ese sacrificio de alabanza o acción de gracias no hace referencia al sacrificio levítico, sino a alabanzas que surgen de un corazón agradecido. Parece indicar que más que el cumplimiento de las experiencias o de los sacrificios del antiguo pacto, son expresiones de alabanza que surgen de un corazón agradecido. Y algo importante aquí es lo que dice el versículo 19, dice, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya, donde este hombre ofrecerá sacrificios de acción de gracias, donde este hombre invocará el nombre del Señor, donde este hombre cumplirá sus votos de alabanza, donde en presencia del Señor, en los atrios de la casa del Señor. Es decir, que este hombre aquí está resaltando el elemento congregacional de la alabanza o de la adoración, el elemento público de las alabanzas, como lo hicimos hace un momento y como lo vamos a hacer ahora en unos minutos. Él podría estar refiriéndose, porque como no conocemos exactamente en qué momento fue escrito, entonces podría estar refiriéndose, bien sea si fue escrito antes de David, al tabernáculo de Moisés, o si fue escrito por la época de David o posterior, podría estarse refiriendo al templo de Salomón. Podría estarse refiriendo, pero el caso es que es alabanza pública. La expresión pública de la adoración, ¿hoy en dónde recae? Bueno, hoy recae en la iglesia. La iglesia es el único lugar donde genuinamente se alaba y se exalta el nombre del Señor. En otros lados pueden mencionarlo, en otras instituciones pueden ponerlo como eslogan, pero no se hace genuinamente de personas que han sido nacidos de nuevo. Entonces, la expresión pública de adoración hoy recae en la iglesia. Por eso nosotros nos reunimos, ¿a qué? A proclamar el nombre del Señor, a escuchar su santa palabra, y también nos reunimos a cantar alabanzas. Y eso es algo que se hace desde la época del inicio del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 14:26 dice, por ejemplo, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Los salmos tienen que hacerse para edificación. Las canciones se hacen para edificación del pueblo. Es decir, que desde la iglesia primitiva, desde esta iglesia de Corinto, es claro que se reunían, entre otras cosas, ¿a qué? A cantar. Efesios 5 también, versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta alabanza que este hombre proclama, esta alabanza que este hombre hace de manera pública, hoy en día recae en el pueblo de Cristo y tenemos nosotros el gran privilegio de hacerlo. Este salmo es la respuesta a la pregunta del versículo 12 entonces. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? ¿Qué voy a hacer ahora que he recibido el favor del Señor? Y es la misma pregunta que debemos hacernos nosotros y debemos hacérnosla con un corazón sincero. No como una carga legalista o un intento de retribuir, sino como un estímulo para buscar formas de honrar a Dios en nuestra vida diaria. Debemos hacernos esa pregunta. ¿Cómo pagaré al Señor? ¿Cómo retribuiré al Señor por todos sus beneficios? El verdadero agradecimiento se muestra al ofrecer nuestra vida entera como un sacrificio vivo de alabanza y obediencia. No solamente con ofrecer canciones como lo hacemos frecuentemente los miércoles, los domingos,
en las reuniones de mujeres, en las reuniones de varones y en otras reuniones, sino que el verdadero agradecimiento al Señor se muestra ¿cuándo? Cuando nosotros ofrecemos nuestra vida, cuando nos ofrecemos como sacrificio vivo de alabanza, como dice Pablo en Romanos. Este salmo nos presenta a un hombre que en medio del sufrimiento, en medio de su debilidad, clamó a Dios con fe, porque esa es la respuesta natural de un creyente, clamar en medio de la aflicción. El Señor en su providencia entonces lo libró aún del peligro de muerte. Le respondió y este hombre le respondió con votos de acción de gracias porque su comprensión entendía él que él no podía pagar a Dios, que no había holocaustos, que no había sacrificios, que no había animales que valieran para él pagar el favor del Señor. Él lo único que podía hacer era hacer sacrificios de acción de gracias, alabar a Dios públicamente. Quizás algunos aquí hayan sido librados de la muerte, quizás algunos aquí hayan sido librados de enfermedades, o quizás otros no. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros podría listar todos los favores y todas las bendiciones recibidas. Podríamos listar su cuidado para con nosotros, podríamos listar su protección, su provisión y muchas cosas más. Y eso nos lleva a nosotros, por supuesto, a tener acciones de gracias como lo que celebramos este día. Eso nos lleva a alabarlo públicamente en medio de la congregación como lo hacemos cuando nos reunimos. Pero aún más que eso, el Señor en realidad nos ha dado todo. El Señor nos ha dado no solamente algunas cosas, el Señor nos ha dado absolutamente todo. El Señor nos dio a su Hijo. Dios muestra su amor, ¿cuándo? Al darnos a su Hijo. Dios muestra su amor cuando nos protege, sí. Dios muestra su amor cuando nos provee, sí. Dios muestra su amor cuando nos libra de caer aún en nuestro propio pecado, sí. Pero póngale mayúsculas. Dios muestra su amor y mostró su amor cuando dio a su único Hijo, para librarnos entonces ya no de la muerte física, sino de la muerte eterna. Entonces ahora nosotros podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Y dice allí esta misma porción, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos guarda para que no caigamos. El Señor Jesucristo no va a perdernos, eso lo tenemos claro. Él no va a perder uno solo de los que el Padre le dio. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aunque estemos débiles y aunque en ocasiones sintamos que estamos de un hilo para separarnos de su amor por nuestra débil obediencia, lo cierto es que Él nos guarda. Además, nos ha injertado en su iglesia universal, en una preciosa iglesia local. ¿Y para qué hizo todo eso? ¿Para qué dio a su Hijo? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos santifica cada día y nos guarda de caída aún en medio de nuestra debilidad? Bueno, para que nosotros alabemos su nombre cuando estemos juntos y levantemos alabanzas y acciones de gracias. Terminemos en una oración esta noche. Amado Dios, quizás primero pedirte perdón porque ni siquiera reconocemos tu mano, ni siquiera reconocemos tu favor, cuando es tan evidente saber que si tú no sostienes absolutamente todo con el poder de tu palabra, no tendríamos cuidado alguno. Gracias por la vida de este salmista que con su ejemplo nos muestra que su reacción ante la respuesta a su oración, a su clamor, fue decidir abiertamente proclamar tu nombre y alabarte delante de las muchedumbres, delante del pueblo, Señor. Pero nosotros hemos sido librados de manera muy superior a la muerte, Señor, a la muerte física. Hemos sido librados de cosas superiores que la escasez de recursos o de algo peor que nuestros enemigos terrenales, Señor. Hemos sido librados de ir a una eternidad y enfrentarnos con el juez justo
y recibir solamente palabras de reprobación y una condenación eterna. Gracias porque nosotros podemos decir como este salmista, amo al Señor y amo al Señor porque Él nos amó primero, Señor. Gracias te damos por este día y permítenos tomar una decisión de ser activos en nuestras alabanzas a ti cuando estamos juntos, pero también de hacerlo cuando estamos apartados, cuando batallamos con la ingratitud, cuando batallamos con la queja, cuando batallamos con la amargura, porque las cosas no son como nosotros creemos que deberían ser. Por el contrario, ayúdanos a caer postrados ante ti y ver cómo tú respondes oportunamente y con una mayor sabiduría que es la tuya a nuestras oraciones, Señor. Hoy, cerrando este año también de estudios de mitad de semana, queremos darte muchas gracias por la obra que has venido haciendo en tu iglesia, por habernos permitido recibir las diversas enseñanzas de cada uno de los maestros, de boca de nuestro pastor, por haber podido recibir instrucción, porque tu palabra es esa lámpara a nuestros pies, porque tu palabra es la que nos limpia, porque tu palabra es con la que el joven limpia su camino, Señor. Te damos muchas gracias por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros de ser partícipes de una iglesia en la que podemos servirnos unos a otros, en las que podemos, sin ningún tipo de persecución, tener un día de adoración, reunirnos, Señor. Podemos practicar el servicio, la puesta en práctica de los dones espirituales. Podemos disfrutar de maestros bíblicos que enseñan tu palabra, Señor. Pero también una iglesia en la que juntos, de manera unánime y en la que juntos, en igualdad, podemos agradecerte, porque son muchos los favores que hemos recibido de parte tuya, que no los podemos ni siquiera enumerar ni contar. Te damos muchas gracias, Señor, y oramos así juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.